Profe Orlando, buenas noches. Muchas gracias por la compañía. En esta noche vamos a tocar el tema de cultura política. Nuestro objetivo es comprender el rol que todos tenemos como ciudadanos colombianos dentro de la política de nuestro país. A través de eso, de este conocimiento, le haré ciertas preguntas que quiero que usted me responda pues, a conciencia. La primera es, ¿qué diferencia y similitudes hay entre Estado y nación y gobierno? Bueno, Andrés, lo primero es que soy un ciudadano común y corriente. Soy una persona que tuve la oportunidad de estudiar y ejercer mi profesión como docente y profesor. No soy político, por tanto, estas respuestas son muy personales y muy dados a la experiencia en el transcurso de mi vida. Bueno, Señor. entonces vamos a hablar de primero, en primera instancia, de las diferencias. Vamos a hablar de dos similitudes. Vamos a hablar de dos inicialmente. La primera similitud entre Estado, nación y gobierno es que ella se desarrolla en un solo territorio, en un solo ente territorial. Sí, señor. ¿Sí? Básicamente basada por unos límites y básicamente ese gobierno. El Estado va a ejercer su poderío en la nación. Se llama ente territorial. Sí, señor. La segunda similitud es que los tres estamentos son conformados por seres humanos, por la ambición del ser humano. De allí se torna la primera gran diferencia. ¿Cuál es la primera gran diferencia? La diversidad de criterios y pensamientos o formas de llevar a cabo o de orientar y administrar cada una de esas entidades. ¿Listo? Sí, señor. Y la otra diferencia es que básicamente podemos hablar que el gobierno hace las veces de administrar el Estado, de legislar y de proponer, y la nación de ejecutar. Entonces cada una tiene unas funciones totalmente diferentes de acuerdo a la ubicación de esas entidades. Listo, señor. Le haré una siguiente pregunta. Es muy similar. Dice, ¿qué diferencias similares, similitudes y relación hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política hace relación a hacer parte de un grupo Ujú. o agremiación de personas para acceder al poder. Es querer dirigir, Sí, señor. es querer proyectarse. La democracia es el común y el general de la gente. Es decir, es la oportunidad de elegir y de ser elegido. Mientras que la primera es ser elegido. La segunda es elegir y ser elegido. Sí, señor. Listo, profe. Le haré una siguiente pregunta. ¿Cómo define o qué diferencia hay entre la política y lo político? Política es qué debo de hacer para estar en la política. El cómo es cómo esos que estamos en la política vamos a llegar al poder. Ok, perfecto, profe. Comprendido. Profe, muchísimas gracias por la compañía y por la explicación que nos brindó el día de hoy. Con el mayor gusto, Andrés. Vale, gracias. Listo, Andrés. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política y los elementos que componen son los valores, concepciones y actitudes que se orientan al ámbito político, un conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vemos nosotros el, con el día a día la política? A eso se refiere la cultura, los elementos de la cultura política. Ok. Dentro de la cultura política hay unos elementos que nos involucran a nosotros como el ser ciudadano. ¿Cómo define usted los derechos y deberes de un ciudadano? Bueno, la noción de ser ciudadano se contribuye al desarrollo de la identidad y al sentido de pertenencia a una comunidad. Eh, los deberes son muchísimos los que nosotros tenemos como ciudadanos. Eh, por ejemplo, la salud, educación, derecho a la vida, derecho al trabajo.
esos serían los derechos sin importar la raza ni forma de pensar de los ciudadanos. Y los deberes como ciudadanos serían, eh, por ejemplo, lo que el gobierno nos impone, con el que son los impuestos y el respeto también a las demás personas, a los demás ciudadanos, para que todo se conjugue y se pueda vivir en armonía. Perfecto, Andrés, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Esperemos que sea de agrado para los instructores esa entrevista realizada. Ok, Gracias. muy amable.